Buenos días, mi nombre es Sara Padilla, el de mi compañero Justin Bedoya. Somos del grado 10.1 y vamos a exponer el realismo literario español. ¿Qué es? El realismo literario español es una corriente literaria nacida en España a principios del siglo XIX. Surge después de la combinación del romanticismo literario. Aunque nació en Francia, fue quizá la situación de España lo que hizo realizable la conceptualización de este movimiento. Estuvo enmarcado en el desarrollo de los géneros literarios, dándoles fuerza e identidad. El realismo literario se definió o se caracterizó por reflejar de manera casi precisa la realidad del contexto histórico de la sociedad. Bueno, Honoré de Balzac es quizás el principal representante del realismo literario español. Aunque Honoré fue francés, como dijimos anteriormente, el realismo literario nació en Francia. Sin embargo, él hizo muchas obras dentro del realismo literario español, entre ellas Papagariot, Las ilusiones perdidas y Eugenia Grandet. Él es Benito Pérez Galdós, era un representante del realismo literario español, también fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español y se le consideraba uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX. Estas son algunas de sus tres obras: Electra, Santa Juana de Castilla y El tacaño Salomón. Bueno, en tanto a contexto histórico, en términos generales, el realismo literario como tal surgió en el año 1825. Fue utilizado para referirse al uso que los románticos hacían de la naturaleza y sus puestas en escena. 2 años más tarde, los escritores franceses lo presentaron como un movimiento totalmente distanciado del romanticismo. Como dijimos al principio, el realismo literario, como bueno, se sobreentiende, el realismo es completamente distinto al romanticismo, puesto que muestra lo que realmente está pasando sin tintes románticos. Retrata la realidad. Desde su nacimiento, su finalidad primera fue retratar la realidad. España estaba en periodo de crisis. En el caso de España, el realismo literario surgió en el siglo XIX, como ya habíamos dicho, durante una de las épocas más difíciles de su historia. Había perdido los territorios de Cuba y Filipinas y posteriormente comenzó la guerra contra Francia. En esta misma época, Fernando VII e Isabel II fueron derrocados y hubieron cambios en la política y nuevos mandatarios. Bueno, se restablece la dinastía de los Borbones con la apertura de la Primera República. Con la Revolución de 1868, también conocida como la Gloriosa, se inició un nuevo periodo político. Francisco Serrano y Domínguez se convirtió en presidentes del Consejo de Ministros, mientras que Amadeo de Saboya, conocido como el rey electo, reinó el país por un breve periodo entre 1871. Un tiempo más tarde se restableció la dinastía de los Borbones con la apertura de la Primera República, un periodo que duró un año entre 1873 y 1874. Fue el hijo de la depuesta Isabel II, Alfonso VII, quien presidió la monarquía española por 10 años hasta 1885. Bueno, las consecuencias de todos estos, digamos que, acontecimientos históricos que tuvo en los escritores, bueno, despierta en los escritores un interés social. Todos estos acontecimientos despertaron el interés en los escritores de la época. Cuando pasan ese tipo de cosas en la sociedad, los escritores son los primeros que reciben, por decirlo así, las respuestas sociales. Entonces, por eso es que a veces cambian de manera drástica los movimientos literarios. Como podemos ver, cambiamos de romanticismo a realismo, pero todo esto se debe al contexto histórico. Se diversifican los estilos de literatura. Cada uno de sus géneros se dedicó a brindarle a la audiencia un estilo de literatura diferente. Y el escritor hace historias de las vivencias y experiencias que tuvo que vivir, desarrollando desde las vivencias y experiencias de una sociedad que a cada uno le tocaría vivir. Por ello, hacemos énfasis en la importancia del contexto histórico que
que enrolla al escritor en cada una de sus obras. Entonces, cuando cambiamos de contexto, cambiamos de perspectiva y por ende cambiamos de qué se va a escribir, de qué se va a hablar y cómo lo vamos a decir. Entonces, los cambios o los saltos de una perspectiva a otra son lo que arman o son lo que unen a una corriente literaria. Pues listo, muchas gracias.